Podemos decir que en la física una onda se define como una perturbación que se propaga a través de un espacio perturbado, que transporta energía pero no materia. Este espacio perturbado puede ser el vacío o puede ser un medio que contenga materia. Tal es el caso de fenómenos ondulatorios, que sería el sonido de las olas del mar, la luz. Estas existen solo gracias a la presencia de medios de aire, el agua, el vacío, etc. Cuando se percibe uno de estos fenómenos, lo que se manifiesta es el movimiento de perturbaciones que se propagan de una región a otra del espacio durante algún tiempo determinado, y así se forma la onda. Existen varios criterios para clasificar las ondas. Basándonos en los diferentes aspectos que poseen, estas pueden ser divididas según el medio con el que se propagan. Están clasificadas en mecánicas, electromagnéticas y gravitacionales. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio material elástico, como puede ser sólido, líquido o gaseoso, que vibre para propagarse, y a su vez tiene influencia en diferentes características físicas con su transmisión, como por ejemplo, mientras más denso y más tenso va a ser el medio, entonces la rapidez de la propagación va a ser mayor. Dentro de estas ondas mecánicas están las ondas elásticas, las ondas sonoras y las ondas de gravedad. Un ejemplo muy común de ellas pueden ser las ondas en el agua. Las ondas electromagnéticas, al contrario, no necesitan un medio material para propagarse, ya que ellas se propagan en el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por oscilaciones de un campo eléctrico, en relación con un campo magnético asociado. Estas ondas tienen la particularidad de poder propagarse en el vacío a una velocidad de 299.792.458 metros por segundo, que se simboliza con la letra C y se conoce como la velocidad de la luz. Los rayos X, la luz visible o los otros rayos ultravioleta son ejemplos de estas ondas electromagnéticas. Por otra parte, las ondas gravitacionales son ondulaciones con perturbaciones en el espacio-tiempo, siendo comúnmente representados viajando en el espacio, aunque esto no se puede afirmar, porque son alteraciones que están producidas en el universo como mayoritariamente una consecuencia de un acontecimiento muy violento. Un ejemplo puede ser la explosión de una supernova o la fusión de dos agujeros negros. Según su dirección, están divididas en unidimensionales, superficiales y esféricas. Las unidimensionales son aquellas ondas que se propagan en una sola dirección del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Sus frentes de onda son planos y paralelos, porque se movilizan en una sola dirección. Las superficiales son las ondas que se propagan en dos direcciones. Estas pueden propagarse en cualquiera de las direcciones de una superficie, por ello se denominan también ondas superficiales. Un ejemplo de las ondas que se producen en esta superficie líquida puede ser cuando se deja caer una piedra en el agua. Esféricas son aquellas que se propagan en tres direcciones. Se les conoce como ondas esféricas porque sus frentes de onda son esferas concéntricas que salen de la fuente de una perturbación, expandiéndose en todas las direcciones. Por ejemplo, el sonido es una onda tridimensional. Las ondas tridimensionales o esféricas son las ondas sonoras, que están representadas en las mecánicas, y las ondas electromagnéticas. Según el movimiento de sus partículas, estas pueden clasificarse en longitudinales y transversales. Las longitudinales son aquellas cuyo frente de onda viaja de forma paralela a la dirección de vibración de las partículas. Estas son ondas que son principalmente de tipo mecánico. Por ejemplo, son las ondas sísmicas primarias o las ondas sonoras. Las transversales son aquellas que se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo pueden ser las olas del mar, las olas que se propagan en una cuerda o las olas sísmicas secundarias. Y por último, según su periodicidad, están las periódicas y las no periódicas. Las periódicas son aquellas ondas que muestran periodicidad respecto al tiempo, es decir, describen ciclos repetitivos que generan perturbaciones rítmicas regulares y continuas en un medio que resulta de la vibración periódica de una fuente. Un buen ejemplo de un objeto de vibración periódica pueden ser los péndulos oscilantes. Las no periódicas son aquellas cuya vibración no tiene ningún tipo de ciclo. Estas se pueden dar aisladamente, las cuales se denominan pulso. Unos ejemplos de estas puede ser una pelota rebotando contra el piso,
que hay amortiguamiento por lo que la pelota cada vez alcanza menos altura. O también las ondas electrocardiograma, pues en ellas las características de las ondas van cambiando, como la frecuencia, la forma, la amplitud, entre otras. Propiedades de las ondas. Las diversas propiedades de las ondas originan ciertos fenómenos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, para poder comprender estas manifestaciones, debemos saber sus rasgos característicos, los cuales son: la reflexión. Se produce cuando un movimiento ondulatorio en un medio dado incide sobre la barrera de separación de este y otro medio cualquiera, en donde ocurre un comportamiento de rebote que lo obliga a regresar a su medio de origen. Esto significa que cuando una onda impacta contra un objeto o llega a una frontera con otro medio, ésta se va a desviar otra vez, en dirección contraria hacia su medio original. Esto que hemos comentado se puede ver cuando tenemos una cuerda fija a un extremo de una pared y le producimos una pulsación incidente, o sea, una onda. Y el momento de que ella choque con la pared, la pulsación reflejada va a devolverse de forma invertida. Esto es así ya que la cuerda en este caso ejerce una fuerza hacia arriba sobre la pared y la pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la cuerda. Esto lo sabemos por la tercera de Newton, la cual dice que para cada fuerza o acción hay una fuerza o reacción igual y opuesta. La refracción se origina cuando las ondas pasan de un medio a otro de distinta densidad, o también cuando el medio es el mismo, pero están en condiciones diferentes. Por ende, esto quiere decir que las refracciones es el cambio de dirección que experimenta una onda por variar su velocidad de propagación cuando pasa de un medio hacia otro. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver con las olas acuáticas del mar, ya que al acercarse las crestas a la playa su borde izquierdo se frena, porque están entrando en aguas poco profundas, por lo que toda la cresta gira y llega a la playa casi de frente. La difracción. Este fenómeno ocurre al momento en que una onda se encuentra en su propagación una barrera u obstáculo que posee aberturas o vértices. En estas condiciones, el frente de una onda rodea los bordes de las aberturas y vértices semejan un doblamiento, y estos actúan como fuentes puntuales de ondas circulares que permiten la transmisión de las ondas al otro lado de la barrera. Es por esta razón que podemos lograr escuchar la voz de una persona que se encuentra situada en otra habitación, puesto que las ondas sonoras rodean las esquinas y aberturas de la habitación para seguir propagándose. Cabe destacar que los efectos de la difracción son más evidentes o máximos cuando el tamaño del objeto o la abertura que difracta es aproximadamente igual o menor que la longitud de onda. Principios de superposición. Esta propiedad afirma que dos o más ondas pueden atravesar la misma región del espacio de manera independiente. En esta clase de circunstancias, el movimiento armónico de las partículas del medio, a través del cual viajan las perturbaciones, corresponde a uno que tiene por amplitud la suma algebraica de las amplitudes individuales de las ondas, que simultáneamente alcanzan un mismo punto. Es por ello que en este tipo de comportamientos se da lugar un efecto llamado interferencia, la cual presenta dos criterios distintos. La primera es cuando dos ondas de igual frecuencia y longitud están en fase. La superposición de las dos origina una onda con amplitud igual a la suma de sus amplitudes individuales. Este proceso se denomina interferencia constructiva. En cambio, si una pulsación tiene desplazamiento negativo, las dos pulsaciones tienden a anularse entre sí cuando se traslapan, por lo que la amplitud de la forma de la onda combinada es menor que cualquiera de las dos pulsaciones. Esta situación es conocida como interferencia destructiva. Esto se puede ver reflejado con el silenciador de los automóviles, ya que ellos son los que reducen los ruidos emitidos por los gases del escape del motor. Elementos de una onda. Cresta. Es el punto más alto o punto máximo de saturación de la onda. Valle. Es la parte más baja de la onda y el lado opuesto del lugar donde se ubica la cresta. Periodo. Es el tiempo transcurrido por una partícula en realizar una oscilación completa. Viene dado por la ecuación periodo es igual a 1 sobre frecuencia. La unidad de periodo se expresa en segundos. Amplitud. Es la máxima elongación o alejamiento de la posición de equilibrio, es decir, el desplazamiento desde el punto de equilibrio hasta la cresta o el valle. Frecuencia. Es el número de ciclos por segundo, es decir, es el número de ondas que pasan por el mismo punto en una unidad de tiempo.
viene dada por la ecuación frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Las unidades de frecuencia se expresan en oscilaciones sobre segundos, que es igual a 1 Hz. Dato curioso, Hertz es un nombre que da honor a Henry Hertz, quien demostró la existencia de las ondas. Longitud de la onda es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles. Ejemplo de la cotidianidad. Los terremotos, tanto terrestres como marítimos, o tsunamis, son claros ejemplos de un movimiento ondulatorio, ya que las causas que los generan es la repentina liberación de esfuerzos acumulados a lo largo de las grietas, fallas o fracturas que se encuentran presentes en la corteza terrestre. Esto significa que debido a esta acumulación de tensión que se va estableciendo a medida que se van deformando y doblando algunas partes de la litosfera, se va a ir almacenando energía elástica, que luego el hipocentro o foco, que es el punto en donde chocan las placas, suelta de estos sucesos liberadores de esfuerzos hacia afuera en forma de ondas sísmicas, para poder hacer mover las placas rígidas de la superficie. Como vemos, esto corresponde al concepto de onda, porque se encuentra presente el recorrido de una perturbación que posee energía y cantidad de movimiento. Por ende, estas ondas al momento en que son liberadas se manifiestan tanto como ondas de superficie, que son las responsables de generar la mayor parte de los daños en los terremotos, como lo son los desplazamientos de la corteza terrestre, los corrimientos de tierras, los maremotos o la actividad volcánica, y las ondas de cuerpo, las cuales se encargan de viajar en la composición interna de la Tierra. Por ende, este efecto es similar al de la refracción de las ondas de luz, debido a que varía la velocidad de su desplazamiento y en su ángulo de propagación. Estas últimas ondas son las que presentan en el movimiento de sus partículas recorridos transversales y longitudinales. Y las longitudinales oscilan de forma paralela a la dirección de la velocidad de la onda. Es por esto que ellas van a variar en su velocidad dependiendo de la composición material del medio en donde se expanden o propaguen, ya que las ondas longitudinales o primarias pueden transitar por sólidos o líquidos, pero las transversales o secundarias únicamente en sólidos. Esto se rectifica porque cuando sucede un terremoto al otro lado del planeta, opuesto al foco, se detectan solamente ondas primarias. Debido a que parte del núcleo que se localiza en el centro de la Tierra se encuentra constituido por un líquido viscoso que está sometido a elevadas temperaturas y presiones. Por estos lineamientos, estas vibraciones u ondas mecánicas se van a flexionar o refractar para cambiar su velocidad. En cambio, las superficiales se dirigen hacia el punto de la superficie de la Tierra, que se encuentra ubicado en la parte superior del hipocentro, la cual es el epicentro en donde se percibe la mayor concentración de la onda. Estas, luego de llegar a dicha posición, sacuden los cimientos de la estructura y el terreno, produciendo un efecto similar a lo que ocurre cuando se lanza una piedra a un estanque tranquilo, y se producen ondas concéntricas, es decir, que a partir de su origen se liberan energías en todas las direcciones. Una vez que se produce esta repentina liberación de energía, a veces las placas terrestres necesitan cierto tiempo para acomodarse, y por eso no es extraño que se produzcan las llamadas réplicas. Esto nos da a entender la razón por la cual los edificios convencionales sí están preparados para resistir su peso producido por la gravedad, pero no cuando ocurre un terremoto, ya que el temblor hace que el edificio se mueva en dirección horizontal, generando que sus distintas plantas se puedan venir hacia abajo. Esto va a depender de la onda, específicamente en su amplitud, es decir, su máxima elongación y su periodo, o sea, el tiempo en que tarda hacer una oscilación completa, porque las construcciones absorberán de mejor o peor manera la energía liberada. Es importante mencionar que los tsunamis se forman no únicamente por un movimiento horizontal, sino también por uno vertical. Esto da origen a que las ondas se propaguen en todas las direcciones, desde el lugar del terremoto. Gracias al estudio de las ondas sísmicas, actualmente se están implementando en las edificaciones aisladores sísmicos para poder proteger determinadas estructuras de los daños que causan los terremotos.
A través de este sistema de aislamiento, se separa del suelo la base de la estructura, permitiendo que ésta actúe de forma flexible ante los movimientos de la Tierra. Asimismo, se han desarrollado boyas que se encuentran estratégicamente localizadas a través del mundo en aguas profundas y contienen instrumentos que detectan cambios mínimos en la presión del fondo marino para detectar la formación de tsunamis.